Bien, jóvenes, hablemos acerca de cómo los perfiles se empiezan a clasificar, ¿no? A utilizar su simbología. Estos perfiles son los W y cuando los nombremos, utilizamos primero el tipo de perfil W. Este valor de 16 corresponde al peralte nominal, quiere decir al valor de D, que son medidas en pulgadas. Y este 40 se refiere al peso del perfil. En este caso, 40 libras sobre pie. Entonces, si hablamos de un perfil W16 por 40, ya nos imaginamos por el W qué tipo de perfil es. 16 se refiere a la altura total y 40 el peso en libras, ¿no?, del perfil. Entonces, de esa forma vamos a empezar a nombrar a los perfiles, ¿sí? A partir de ahora. Bien. Entonces, vamos a ir a los otros perfiles, los perfiles S, que parecen W, pero fíjense, la diferencia es de que los perfiles S son más altos, tienen más inercia. Y también tienen las mismas condiciones, ¿no? El mismo ancho del patín, el espesor del alma, la altura, el peralte, y ahí está S, el tipo de perfil, 20 la altura total y 75 el peso. Hay también los perfiles HP. A diferencia de los perfiles W, el alma es mucho más larga que el patín, pero no tan larga como los perfiles S. Pero los perfiles HP tienen tanto el alma como la base del mismo tamaño. Entonces a eso lo conocemos como perfiles HP. Entonces estos perfiles HP son 14 por 117. ¿Qué quiere decir? 14 de alto y 117 es el peso. ¿Ya? Entonces, si este es un valor alto, quiere decir que el perfil es grueso y soporta más, pero también es mucho más pesado. Así que es bueno ver siempre este valor para buscar perfiles que puedan ser más económicos. Tenemos los perfiles M, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los demás? Es que fíjense en la parte del patín tienen como un degradé, de delgado a más grueso, o de grueso a más delgado, como quieran llamarlo. Y tienen un espesor de patín nominal, ¿ya? Entonces estos pueden soportar mejor el pandeo torsional y se denominan como M. 14 la altura del peralte y 18 el peso de libras sobre pie. Después están los perfiles C o perfiles canal, ¿ya? Perfiles canal, que fíjense, tienen esta particularidad, los perfiles laminados, y se determina con C. En este caso, C es el peralte y 13 es el peso, ¿sí? El peso nominal. Ahora después vienen los perfiles MC, que también son rectos, pero son laminados en caliente por su borde redondeado. Y ahí lo mismo, ¿no? 18 es el peralte y el peso es 58. ¿Okay? Bien. Después están los angulares. Entonces, los angulares por lo general tienen alas iguales, ¿ya? Así que esto se expresa de esta forma. 3 por 3 se refiere a los lados, ¿ya? Este mide 3 y este otro mide 3. Y un cuarto se refiere al espesor del perfil angular. Entonces, en este caso, de los angulares ya no tomaríamos en cuenta su peso, ¿sí? Pero también hay perfiles angulares desiguales.
¿ya? Uno puede ser 5, el otro puede ser 3 y el espesor 1/4. Así que varía, ¿sí? Va variando. Están también los perfiles T, que por lo general es un perfil M o HP o S o W cortado a la mitad. Ya, entonces está cortado. También tiene su campo de trabajo. Y bueno, se los determina así, ¿no? 8 por 20, 8 es el perante y 20 es el peso. Bien, entonces, básicamente son los perfiles que vamos a utilizar para lo que son las estructuras metálicas, ¿no? Bien. Vamos a hablar acerca de placas y barras. Y aquí está la producción peruana, ¿no? Miren, los peruanos producen acero. Bolivia no produce acero, pero ellos sí producen acero, pero no igual a la producción americana, para nada, ¿no? O sea, producen acero de lo que se pueda y como puedan, pero no igualan a la producción alemana, a la americana. Así que ellos mismos se basan en la norma ISC y RDF, ¿ya? Porque ellos lo tienen todo, ¿no? Los americanos, así que de igual forma nosotros nos basamos en ese reglamento. Entonces, no tiene mucho sentido seguir viendo esto, ¿ya? Pero ahí están, ¿no? Las vigas tipo W, acero ACTM36, diferentes partes, la nomenclatura es importante. Y también ellos producen vigas, ¿no? De 12 por 65, eso ya es grande, ¿no? Y tienen sus características, ¿no? Pero fíjense acá, algo que se hace es sacar las propiedades geométricas y mecánicas de los perfiles. El área, esto de acá se llama el radio de giro, que se puede calcular en X, se puede calcular en y también se puede calcular el peso, ¿ya? Entonces, para poder hacer los cálculos, en primer lugar necesitamos la información de los perfiles. Y si no hay esa información, necesitamos calcularla. Se puede calcular manualmente, solo que toma tiempo. Entonces, es mucho mejor si tenemos esta información disponible y rápidamente podamos recurrir a ella y poder obtener la información que necesitamos, ¿no? Bien. Hay después los productos soldados, se pueden formar perfiles soldados, ¿ya? También tienen su grado de resistencia. Bien, vamos a entrar a lo que son las cargas, los factores y las combinaciones de carga. Esto se ve bastante en hormigón armado, así que es importante que les vaya explicando cómo son las especificaciones de la ISC LRFD, ¿sí? Cuando hablamos de LRFD, dice el Limit Resistencia Fluid Design, ¿no? O sea, resistencia al estado límite último. O sea, diseño de estado de resistencia última, algo así, ¿no? En inglés, y ISS es American Institute de Steel Construction, no sé qué, ¿no? Pero la norma LRFD se basa en el diseño a estados límites últimos. O sea que ellos diseñan a la falla, ¿ya? No es como en maderas que utilizábamos el método clásico, donde mayorábamos o minorábamos resistencias y con eso hacíamos el cálculo. Pero el LRFD es mucho más eficiente y te permite tener seguridad de ambos lados. Mientras el método clásico de maderas nos agarrábamos una mano
Pero con este LRFD nos agarramos de las dos, ¿no? Porque un diseño de estructuras de metálicas exige, ¿no?, que sea bastante seguro, a diferencia de maderas. Así que la norma LRFD es un poquito más exigente. Bueno, en hormigón armado van a aprender un poco más sobre cómo funciona el LRFD, el ACI, ¿ya? Hay también el reglamento boliviano, que es casi lo mismo que el ACI, pero es importante que les vaya explicando cómo funciona el LRFD, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner una tabla, una madera que está apoyada sobre dos puntos, donde puede soportar el peso de una persona de 100 kilos, ¿ya? Entonces, cuando se sube una persona de 100 kilos y llega a su punto, se sube un poquito más y se rompe la madera, ¿no? Entonces ha llegado a su estado límite a los 100 kilos. Entonces, ¿qué es lo que hace el RFD? Si bien sabemos de que la madera solo soporta 100 kilos, nosotros decimos hipotéticamente que el peso no es 100, es 120. ¿Ya? Ellos ponen ese, o sea, multiplican por 1.2 eso, dicen, bueno, el peso es 120 o 160. ¿Ya? Lo multiplican por un coeficiente de mayoración. Y la resistencia de la madera no es para 100, sino es para 60. O sea que ellos dicen, mira, la madera solo resiste 60 y el peso es 160. O sea, le han bajado la resistencia de la madera y ha aumentado el peso que va a actuar sobre la madera. Entonces, cuando eligen un tipo de madera, eligen una madera que va a aguantar supuestamente para 160, pero suponiendo de que la madera aguanta menos, pero en realidad la madera aguanta mucho más. O sea que tienen el diseño sobredimensionado. Es decir, una madera que aguanta mucho más de lo que se está proyectando. ¿Por qué? Porque hay imprevistos, ¿ya? Puede ser de que la persona no pese 100, pese 120, ¿ya? Puede que la persona empiece a saltar, ¿no? O puede que la madera no sea de la calidad como se nos ha hablado, sea de menor calidad. Entonces, el hecho de que se sobredimensione el peso y se reduzca ficticiamente la resistencia, da una resistencia de ambos lados. Por una parte, nos aseguramos del material y por otra parte, nos aseguramos en la carga. Decimos que hipotéticamente aguanta menos, aunque la realidad es que aguanta más. Y decimos que hipotéticamente se carga más, aunque la realidad es de que se va a cargar menos. Así hacemos un diseño de una madera que aguanta mucho más de lo que se espera. Y de esa forma se pueden absorber los posibles errores y otros problemas que están involucrados en la construcción. Así que de esa forma trabaja la norma LRFD o el ACI. Mayora cargas y minora resistencias. ¿Ya? Y de esa forma se pueden tener diseños seguros. Bueno, hay diferentes cargas que actúan sobre los elementos, ¿ya? Sobre las estructuras. Primero están las cargas muertas. A ver, empecemos acá. ¿Qué es una carga muerta? ¿Cómo definirían una carga muerta? Esto ya un poquito va a hormigón armado, pero necesito que ustedes entiendan. ¿Qué es una carga muerta? El peso propio de la estructura o una carga permanente. Muy bien, una carga permanente, que podría ser el peso propio. Pero ahí le falta un detalle más. Una carga permanente que continúa durante la vida de una estructura. O sea que esa carga nunca se va a ir hasta que la estructura desaparezca, ¿ya?
Ahora, la diferencia sería, ¿qué es una carga viva? ¿Qué diríamos sobre una carga viva? Una carga que está en constante movimiento. Muy bien. Una carga que varía en el tiempo. O sea, que puede estar aquí, puede estar allá y así, ¿no? Por eso que cuando hacemos un análisis estructural, consideramos una combinación de cargas. Por una parte, la carga muerta siempre va a estar, pero la carga viva puede ir moviéndose y dependiendo dónde esté ubicada la carga viva, puede ocasionar una condición desfavorable a la estructura. Imagínense en un edificio que tiene varias losas, varios cuartos, ¿no? Varios pisos. Y quizás la carga muerta va a estar actuando en todas las losas. Y la carga viva tal vez esté distribuida así como un tablero de ajedrez. Blanco, negro, negro no, blanco sí, así, ¿no? Pero puede que eso sea una forma distribuida de poner la carga viva en una estructura, ¿ya? Pero puede ser bastante equilibrado y no puede ocasionar un efecto desfavorable en la estructura en sí. Pero ¿qué tal si hay un desfile, ya? O hay un evento en la calle y toda la gente que habita el edificio se va a los balcones. Así que toda la carga viva se mueve en la parte delantera del edificio y hace que la parte delantera se sobrecargue más que la parte trasera y la estructura empiece a esforzarse un poco más hacia adelante. Entonces, eso produce un estado de carga desfavorable. Entonces, decimos de que la carga viva es una carga constante que varía en el tiempo, que nunca está permanente, puede estar, no puede estar o hasta podría incrementarse. ¿Qué tal si venden el edificio, que era de apartamentos, y deciden convertirlo en oficinas, ¿ya? De algo. Y hay gente que está ahí esperando en las oficinas, acumulando, ¿sí? O deciden convertirlo en gimnasio o en aulas de clases, donde hay más carga, más gente, la carga viva variable, ¿no? Entonces, cuando se hace el diseño estructural, se mayora siempre la carga viva para tomar en cuenta los imprevistos o mal uso que pueda tener la estructura. Y se minora la resistencia del concreto y de los materiales porque durante la construcción se han cometido errores, se han hecho omisiones, tal vez se han olvidado colocar fierros, o el hormigón no alcanza su resistencia, o diversos problemas que pueden ocurrir durante la construcción, que afectan de forma directa a la durabilidad y estabilidad de una estructura. Así que es importante hablar de combinaciones. Ahora, cuando estamos estudiando estructuras metálicas, imagínense una estructura metálica que podría ser un tinglado, un puente, una torre o cosas así. ¿Qué acciones pueden influir? ¿Qué cargas pueden influir sobre estos elementos o esas estructuras? A ver, ¿qué se imaginan, jóvenes? ¿Se imaginan cargas? Las cargas de viento, las de lluvia y las de nieve serían IG. Ya, bien, nieve, está muy bien. Viento. Ya, en el caso de los tinglados, a veces la nieve se tranca ahí en las canaletas y no corre el agua y se empieza a juntar sobre la cubierta y puede colapsar, ¿no? Por ser una carga no prevista.
el viento, ¿no? Sí. También la carga de servicio. O sea que alguien tiene que colocar las calaminas, tiene que colocar todo, hacer reparaciones y se necesita personal con herramientas que suba a hacer ese trabajo. Y eso es una carga. También la estructura metálica podría estar soportando presión de tierra, podría estar reteniendo agua que puede estar en movimiento o podría sufrir el efecto de un sismo. Entonces, dependiendo de las cargas que están actuando, se pueden tomar las combinaciones que aparecen acá. Cuando solamente estamos considerando la carga muerta, tomamos siempre 1.4 de la carga muerta. Pero si estamos tomando en cuenta la carga muerta y la carga viva, tomamos 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Y esto se refiere a tierra, a sismo, a nieve, a lluvia y otras cosas, ¿no? T, por ejemplo, significa deformaciones propias. Podría ser la temperatura, ¿ya? El acero es bastante sensible a la temperatura. Ustedes han debido ver si tienen una puerta metálica de calle. Cuando está haciendo mucho calor, la puerta medio que se tranca, ¿no? Siempre hay algo que se tranca, pero cuando amanece y está haciendo frío, la puerta abre y cierra normalmente. Solo que cuando viene el calor, el metal se dilata y ya tiene problemas la puerta, ¿no? El acero es bien sensible a los cambios de temperatura que podrían ocasionar deformaciones que trajeran esfuerzos adicionales a una estructura. Bien. Por lo general vamos a utilizar estas dos. 1.4 de la carga muerta, no vamos a ver fluidos, y 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, esos dos combinaciones vamos a utilizar para nuestro estudio. Y el resto vamos a asumir 0. Ahora, cuando ustedes hagan su proyecto, van a tomar este de acá, donde está el viento, la lluvia, con este de acá, ¿no? Que está el viento, la lluvia y todo eso. ¿Sí? Bien. Vamos a ir y vamos a hablar acerca de las propiedades de los perfiles. Aquí está este valor que se llama la inercia. Este se llama el módulo resistente. Esto se llama el radio de giro. Este es el centroide. ¿Ya? Vamos a ir viendo más acá. También hay una forma de colocar los ángulos de esta manera o de esta forma. Y esto trabaja como si fuera un solo perfil. Y aquí tenemos sus propiedades mecánicas y geométricas. Este QS es una resistencia al corte. ¿Ya? Eso vamos a ver luego. QS. Aquí están secciones soldadas. También tienen sus propiedades que han sido calculadas. Y cuando tenemos los valores así en tablas, rápidamente podemos ubicar el que necesitamos y podemos copiar los datos. Este, por ejemplo, aquí están las dimensiones del patín y del alma. ¿Qué quiere decir TW? ¿Se acuerdan? ¿Qué era TW? El espesor del alma. Eso es, muy bien. H. Altura. ¿De qué pero? ¿Del alma o El alma. del alma? Este D, ¿qué es? Peralte. Sí, el peralte, la altura total. TF. El espesor del patín o ala.
Ujú. BF, ¿qué es BF? Ancho del patín, ¿o no? Muy bien, Ruth, correcto, ¿no? Esta es la inercia con respecto al eje X. Este es el radio de giro con respecto al eje X. Este es el módulo resistente respecto al eje X. Y aquí están los módulos resistentes respecto a Y, el radio de giro respecto a Y y la inercia respecto a Y. Este ZX es el módulo resistente plástico con respecto a X y este es el módulo resistente elástico o plástico con respecto a Y. Este es el elástico y este es el plástico, ¿ya? Entonces, esas dos cosas necesitamos. La verdad es de que necesitamos calcular esto, todos estos datos, si es que no lo tuviéramos. Pero como ya tenemos las tablitas, ubicamos uno y tenemos todos los datos y la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? Bien. Entonces, las tablas son un poco pobres. Vamos a ir a las del LDFD. Ya les voy a pasar también eso. Aquí hay para perfiles soldados. Entonces tenemos que reconocer todas estas cosas. Y estos son algunos valores que se calculan porque nos sirven para algunas ecuaciones. Esta es la relación de esbeltez. Nos sirve para calcular la esbeltez del patín y del alma. Y este es del patín y la esbeltez del alma. Entonces son valores importantes. Y estos valores tenemos que compararlos para ver si son de secciones esbeltas o compactas. Ya, eso vamos a ir viendo más adelante. Bien. Ahora hablemos un poco acerca de las unidades. Ya, esto es bien importante y quiero que presten mucha atención. Ya, ahí está la pulgada, ¿no? 2.54. Como estamos manejando unidades inglesas y puede que tengamos algún cálculo o un trabajo que esté en unidades internacionales, lo que hacemos es trasladar unidades inglesas y después trasladamos a unidades internacionales. Así no nos evitamos el problema, ¿no? Pero siempre que vamos a trabajar con las ecuaciones, utilicemos unidades inglesas porque esas ecuaciones han sido elaboradas para unidades inglesas. ¿Ya? Entonces no van a servir si es que utilizamos las unidades internacionales. Entonces trabajemos siempre en unidades inglesas. Eso de acá con dos comillas es una pulgada. Este con una comilla, ¿qué cosa es? Pie, Eso, el pie. ¿Cuánto mide el pie? 12 pulgadas. Esa es una regla que no debemos olvidar. El pie mide 12 pulgadas. Y si queremos tener una idea, es como 30 centímetros. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a esto. Un kip, ¿qué quiere decir? 1000 libras. Sí. Kilo es 1000 y pounds, libra. Pounds, libra. Entonces, un kip es libra, 1000 libras. Eso es una unidad de fuerza, no es un esfuerzo, es una fuerza, ¿ya? Una unidad de peso, 1000 libras. Y eso equivale a 0,45 toneladas. Entonces, una libra es un pound. Aquí está la conversión para pies, no, libras, pounds, square feet. Libras sobre pulgada o sobre pie cuadrado. PSI es libras sobre pulgada cuadrada. Es una unidad de presión que equivale a esto. Y KSI es
kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, fíjense, simplemente se multiplica por 1003 y sale 770.31. ¿Ya? Entonces, el mismo valor, ¿no? Entonces, KSI, kips per square inch, ¿no? ¿Ya? Kips o kilolibras por pulgada cuadrada. Y libras sobre por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, queremos recordar esos detalles, ¿no? Bien. Bien, ahí terminamos y vamos a ir al LRPD un momento. Esto les voy a pasar. Este es el manual del LRPD. Load, resistencia, factor design, ¿no? LRPD, ¿no? Es el volumen 1, volumen 2, conexiones de la ISC. Y aquí vamos a ubicarnos siempre en algunas cosas, ¿no? Este es el reglamento, la norma, parecido al ACI, por decirlo así. Y queremos concentrarnos en unas tablas. Ahí está. Ahí está, ¿no? Fíjense, este es un perfil W, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Sus designaciones acá. El área, la altura en pulgadas, el exacto y lo que nos sugiere. Thickness significa el espesor del alma. Este es el exacto y nos sugiere usar esto. Aquí está para ver lo que es la esbeltez, es un valor comodín, nos sirve. El flangle es el patín, el ancho, el exacto y el que nos sugiere. En todo caso, siempre vamos a tomar el que nos sugiere. No vamos a tomar el exacto, ¿ya? Voy a volver a repetir. Siempre vamos a tomar el sugerido, no el exacto. Este es el espesor del patín. El exacto es 1.77, pero el sugerido es 1/3. Entonces vamos a tomar eso. Este valor de T se refiere a la altura del alma. Y este valor de K se refiere al centro de gravedad, a un centro de gravedad de acá, con respecto al patín. Si es que lo partimos a la mitad, este perfil, ¿cuál es el centro de gravedad? Va a ser acá, con respecto a Y, ¿sí? Justo va a ser acá. Y este K1 es el centro de gravedad de la mitad, ¿ya? Si es que lo partimos a la mitad, colocamos aquí los dedos y ahí más o menos es el centro de gravedad. Ese es K1. Es un valor también útil, ¿ya? Y acá tiene su continuación. Mira, tiene todos estos datos, pero tiene su continuación. Ahí está, ¿no? 4 por 335. Fíjense, 335, o sea que continúa. Y aquí me da detalles sobre la sección compacta, criterios. ¿Cuánto es el eje Y'? 44. El X1, el X2. En el eje X, la inercia, el módulo elástico, el radio de giro en Y, la inercia, el módulo elástico, el radio de giro y el módulo plástico en Z y en X.
Entonces ahí continúa todos los datos, ¿no? Bien, entonces tenemos que estar acostumbrados a utilizar esta tabla y a ubicarlos, ¿ya? Porque hay para todo tipo de perfiles, ¿ya? Y también hay muchas otras cosas que tiene este reglamento que vamos a tratar de aprender a utilizar, ¿ya? Y nos va a servir bastante. Bien, quedaremos acá, saquemos una evidencia. Por favor, a ver, prendan sus cámaras un momento. Prendan sus cámaras un momentito. Bien, jóvenes. Gracias. Jóvenes, esto se va a empezar a complicar,